Hola entonces, buenas noches, los saludo ahora sí formalmente a todos y les agradezco estar aquí en esta jornada en la que hemos celebrado la memoria de Tomás de Aquino en la convicción de que su magisterio filosófico y teológico constituye un faro perenne para nuestra vida. Las palabras que hoy voy a compartir son el resultado de mi lectura y estudio personal de las fuentes tomistas y entiendo que no tienen otro valor que el de continuar motivándonos en el estudio comunitario de su obra. Me abocaré específicamente a lo que dice Tomás sobre la moralidad de los actos humanos, tal como este tema se describe casi exclusivamente en las cuestiones 18 y 19 de la primera parte de la segunda parte de la Suma de Teología. Mi exposición se desarrolla en dos momentos. En primer término, explicaré sintéticamente un tema sumamente abstracto pero fundamental dentro de la filosofía moral de carácter realista. Concretamente me refiero a la fundamentación metafísica del orden moral y en el segundo momento describiré algunos principios esenciales que de un modo u otro para la vida moral se desprenden de las tesis precedentes. Así entonces comenzaré con el primer momento referido a la fundamentación metafísica del orden moral. Tomás afirma que es preciso hablar del bien y del mal en las acciones del mismo modo que del bien y del mal en las cosas. Cada cosa tiene el grado de bien que corresponde a su grado de ser, es decir, su bondad ontológica, su perfección, se establece a partir de su posición en la escala jerárquica de los entes. En otros términos, todo tiene de bien cuanto tiene de ser, pues el bien y el ente se convierten. Dios y solo Él tiene la plenitud de ser en unidad y simplicidad. Las demás cosas tienen la plenitud de ser que les conviene según su propia naturaleza. Pero sucede que a algunas cosas les falta algo de la plenitud de ser que por naturaleza les es debida. Y en la medida en que les falta algo de esta plenitud de ser, les falta algo de bondad. Y esto se denomina mal. De este modo no se las llamará absolutamente buenas, de acuerdo a su naturaleza específica, sino solo buenas en algún aspecto de su ser, y carentes de bondad, malas en otros. Por ejemplo, una persona ciega tiene de bondad que vive y de mal que carece de visión. Teniendo en cuenta el punto de partida formulado, o sea, la necesidad de hablar del bien y del mal en las acciones, del mismo modo que del bien y el mal en las cosas, ya que las acciones humanas son también algo que es, son entes, son cosas, a partir de entonces se establece lo siguiente. Toda acción tiene de bondad cuanto tiene de plenitud de ser, y en la medida en que le falte algo de la plenitud de ser que se debe a una acción humana, en esa misma medida se dice que es mala. Por ejemplo, si no se realiza en el momento oportuno o en el lugar debido según lo dictaminado por la recta razón. Una vez más, el bien o el mal de una acción humana se aprecia por la plenitud o defecto en su ser. Pero dicha plenitud o defecto depende fundamentalmente del dictamen de la razón. Nuestra razón, anclada en la verdad de las cosas,
tiene a su cargo el dictaminar qué se debe hacer, cuándo hacerlo, de qué modo, etc. Y aquí la explicación metafísica de este principio. Así como los entes naturales son lo que son, por ejemplo, hombre, animal, no viviente, etc., a partir de sus formas naturales intrínsecas, del mismo modo, las especies de los actos morales se constituyen a partir de formas concebidas por la razón. Ahora bien, lo primero que pertenece a la plenitud de ser de un ente natural es aquello que otorga su especie a la cosa, es decir, la forma sustancial. De manera análoga, las acciones humanas reciben la especie de su objeto. Así, una diferencia de objeto produce diferencia en la especie moral. Por lo tanto, la bondad primera de un acto moral se aprecia en su objeto conveniente, es decir, porque lo que se hace conviene o no con el dictamen de la razón. Por ejemplo, hacer uso de lo propio es razonable. Tomar lo ajeno, en cambio, constituye una injusticia. Dando un paso más, hay que decir que las cosas naturales no reciben la plenitud de su perfección de la forma sustancial que les da su especie, pues parte de esta perfección se añade con los accidentes que les sobrevienen, y así, si falta alguno de estos accidentes, entonces en el ente se origina un mal. De manera semejante ocurre en las acciones, ya que la plenitud de su bondad no procede solo del objeto conveniente, sino que se añade algo de bondad con aquello que se considera como accidentes de las acciones, y estos son las circunstancias debidas. Por lo tanto, si un acto no se realiza en las circunstancias adecuadas, la acción será, al menos en parte, mala. Pero del mismo modo que en las sustancias naturales los accidentes están fuera de la esencia, asimismo las circunstancias no determinan la moralidad de las acciones en un sentido esencial. Las circunstancias, entendidas como accidentes de las acciones, solo agravan o disminuyen la bondad o maldad que ya posee esencialmente un acto. Hasta aquí he hablado tanto de las cosas como de las acciones, refiriéndome a su esencia y a sus accidentes, que para las acciones son las circunstancias. Ahora hay que referirse al otro elemento que constituye a los entes, que es el ser, el acto de ser, el esse en términos latinos. Hasta aquí se habló de la esencia, forma y de los accidentes, tanto en las cosas como en las acciones. Pero los entes naturales no solo son algo de una determinada especie con sus accidentes propios que los individualizan, sino que además, y en primer término, son, es decir, existen, o sea, tienen ser. En relación con el ser, hay que decir que las cosas cuya existencia no depende de otras, y esto se da solo en Dios, no tienen una bondad que dependa de otra cosa. Pero en las cosas cuya realidad, cuya existencia depende de otra, y esto ocurre en todas las cosas que no son Dios, su bondad depende también del fin hacia el cual se orientan naturalmente, pues en dicho fin encuentran su perfección. En este sentido, haciendo ya no a los entes, sino a las acciones humanas, debe afirmarse entonces que, además de la bondad que hay en ellas por su objeto y circunstancias,
tienen también razón de bondad del fin hacia el cual se orientan, puesto que su ser, su existencia como acciones, depende de este fin. El fin es lo último en ser alcanzado, pero, como habitualmente se dice, es lo primero en la intención de la gente, ya que los actos voluntarios se realizan por motivo del fin que uno aspira a alcanzar a través de ellos. Por consiguiente, de este prefacio en torno a la fundamentación metafísica del orden moral, podemos hablar de 4 niveles en los que puede considerarse una acción humana. Primero, por el género, es decir, una acción humana es algo que es, por lo tanto, tiene tanto de bondad como tiene de entidad. Aquí se habla de bondad ontológica y no de bondad moral. Por ejemplo, el acto conyugal y el adulterio se identifican en el hecho de que son, en el orden natural, el mismo acto, y por eso tienen idéntica bondad ontológica. Sin embargo, en cuanto acto moral, en cuanto que se relacionan con el dictamen de la razón, difieren en especie, pues uno de alabanza y el otro vituperio. Supongo que no hace falta aclarar cuál, ¿no? Bien. En relación con la especie, el nivel de la especie, esta, como se dijo, se constituye a partir del objeto de la acción, en la medida en que éste es o no conveniente con el dictamen de la recta razón. Por ejemplo, usar lo propio es conveniente, tomar lo ajeno es injusto. Y aquí ya nos encontramos en un plano estrictamente moral. En relación con las circunstancias, en tanto que califican accidentalmente a las acciones. Por ejemplo, robar a un pobre es más grave que robar a un rico, o robar en gran cantidad es más grave que hacerlo en cantidad pequeña. Así, del mismo modo que lo que se distingue con menos blancura no se diferencia por la especie de color, así también lo que hace diferencia de bien o mal por aumento o disminución no diferencia al acto moral según su especie. En relación con el fin, las acciones humanas, en tanto que su realidad depende del fin, existen por el fin que persiguen, como se dijo, tienen asimismo razón de bondad moral a causa del bien fin hacia el que mira el agente cuando obra, ya que éste puede ser un verdadero bien, algo que conviene con la razón, o tan solo un bien aparente, es decir, algo que, aun siendo contrario al bien humano, aparece como bueno para la gente debido a su mala predisposición moral. Todo fin pretendido por la razón práctica pertenece al bien de alguna virtud o al mal de algún vicio. Por este motivo, dado que lo que se hace exteriormente, el objeto de la acción se hace a causa del fin, puede sostenerse que la bondad o maldad moral procedente del fin también califica esencialmente y no solo accidentalmente al acto moral. Todas las acciones humanas tienen necesariamente bondad ontológica, o sea, bondad por el género. Las 3 bondades restantes, es decir, las que tienen implicancia moral, pueden o no tenerlas. Así puede suceder que una acción que es buena según su especie, aquí se hace algo objetivamente bueno, se ordene a un fin malo. Por ejemplo, dar limosna por vanagloria. Lo mismo ocurre con una acción que es moralmente mala por su especie, pero que sin embargo se ordena a un fin bueno, como por ejemplo robar para ayudar a un necesitado.
No obstante, no hay acción moralmente buena si en ella no concurren las dos bondades esenciales, ¿sí? Si en ella no concurren todas las bondades. Pues como ya enseñó Aristóteles, cualquier defecto singular causa un mal y en cambio el bien procede de una causa íntegra. Bien, hasta aquí muy sintéticamente lo que he denominado una cierta fundamentación metafísica de la acción moral, y en adelante voy a sacar algunos corolarios o algunos principios que de algún modo están contenidos en esta breve fundamentación. Primero sería materia y forma de los actos humanos. Cabe reconocer que en cada acto humano concreto se encuentra un acto doble de la voluntad, pues se da un acto interior y otro exterior. Cuando se dice exterior, no quiere significarse algo necesariamente externo, sino algo realizado por otra facultad o influjo de la voluntad. En este sentido, el acto exterior de la voluntad, es decir, lo que efectivamente se hace, recibe, como se dijo, la especie moral del objeto sobre el que versa, que éste conviene o no con el dictamen de la razón. En cambio, el acto interior de la voluntad, es decir, aquello que la voluntad verdaderamente quiere al hacer lo que hace, recibe su especie moral del fin que se persigue. Ahora bien, desde una perspectiva metafísica, el acto interior de la voluntad se comporta como formal respecto del acto exterior, pues la voluntad utiliza a los miembros como instrumentos para obrar. Por consiguiente, la especie de un acto humano se considera formalmente según el fin y materialmente según el objeto del acto exterior. Por eso se dice que aquel que roba para cometer adulterio es más adúltero que ladrón. Bien, hoy en día ya no hay que robar para hacer esas cosas, ¿no? Bien, bueno. De cómo, segundo punto sería cómo las circunstancias pueden en ocasiones calificar esencialmente al acto moral. Esto es importante porque yo les había compartido que las circunstancias califican accidentalmente el acto moral, agravan su bondad o malicia, pero puede darse un caso en el que las circunstancias lo califiquen esencialmente, ¿sí? Y esto tiene también una fundamentación en Santo Tomás de carácter metafísico antropológico. Es preciso entonces hacer una aclaración importante referida a las circunstancias. Cabe una vez más la comparación entre el orden natural y el orden moral. En las cosas naturales, lo que es accidental no puede constituir la especie, es decir, el ser más o menos altos no nos hace más o menos humanos, porque cada entidad, ¿sí?, posee una única forma natural, pero según se dijo, los actos morales reciben su forma del dictamen de la razón. Recuérdese que la conveniencia o no con el dictamen de la recta razón determina la especie moral de los actos. Y aquí está la clave, dice Santo Tomás, que el proceso de la razón no está determinado, como las cosas naturales, a algo único, pues la razón puede continuar su proceso deliberativo y trocar lo accidental en algo significativo. Por este motivo, aquello que en un acto se toma como circunstancia, como algo accesorio, accidental, puede ser considerado por la razón y ser asumido como condición principal del acto, de forma tal que dicha circunstancia determine la especie al acto humano.
Por ejemplo, tomar lo ajeno es juzgado por la razón como moralmente malo por el hecho de ser ajeno lo que se ha tomado, y por este motivo se constituye en hurto. Pero debido a que la razón puede ordenar también acerca del lugar, del tiempo y de cosas semejantes relacionadas accidentalmente con la acción, puede suceder que la condición del lugar se tome como especialmente contraria al orden de la razón. Por ejemplo, la razón ordena que, esto dice Tomás, no se debe ultrajar lugar sagrado. Según esto, tomar algo ajeno, que era lo primero que había comentado, en un lugar sagrado, añade una especial oposición al orden de la razón. En consecuencia, el lugar, que antes era considerado como una simple circunstancia, pasa ahora a ser evaluado como condición principal que se opone a la razón, y de este modo modifica esencialmente a la acción moral. En consecuencia, y aquí el principio que debe tenerse en cuenta, ¿sí? Todas las veces que una circunstancia se refiere a un orden especial de la razón a favor o en contra de su dictamen, es necesario que la circunstancia otorgue la especie moral al acto. Bien, hasta aquí ese segundo punto. Ahora voy a hablar brevemente de las acciones con un objeto, entre comillas, indiferente. No obstante lo afirmado en las páginas precedentes, puede ser que el objeto de un acto, lo que se pretende hacer, considerado en sí mismo no incluya nada perteneciente al orden de la razón, es decir, que no sea ni notoriamente bueno y loable, ni notoriamente malicioso y reprobable. Por ejemplo, salir a dar un paseo por el campo o cosa semejante. Estos actos, considerados abstractamente, son indiferentes según su especie. Sin embargo, ningún acto humano real, concreto, es indiferente en sentido moral, pues toda acción humana se ordena al bien o al mal mediante el fin o por alguna circunstancia. Retomando el ejemplo anterior, afirmo: salgo a caminar por el campo con el propósito de cuidar mi salud y en este sentido glorificar a Dios en mi cuerpo. Esto es decididamente bueno. De otro modo, puedo afirmar: salgo a caminar por el campo para cuidar mi salud. Hasta aquí todo parece bien, ¿sí? Pero al mismo tiempo dejo a mi hijo solo con fiebre en casa. Esto es a todas luces inmoral, pues aquí parece importante o más importante la salud corporal que el cuidado de los propios hijos en una situación extraordinaria. Bien, entonces ningún acto concreto es indiferente moralmente. Respecto, otro punto, a la recta razón como norma próxima de las acciones. Y aquí también hay que ahondar en una cierta fundamentación de carácter metafísico. Como se dijo, los actos humanos reciben su moralidad a partir de formas concebidas por la razón, es decir, se dicen buenos o malos en relación con el dictamen de la razón. Este principio se justifica metafísicamente porque, dice Tomás, el bien de cada cosa es lo que le conviene según la forma natural, así como lo malo para cada ente es precisamente aquello que no le conviene a su forma. Y en tanto que el hombre es, por su forma natural, un animal racional, su bien propio radica en obrar en armonía con el dictamen de la recta razón. Lo contrario sería, por ejemplo,
actuar a partir del dictamen arbitrario de las pasiones, o bien por un juicio caprichoso que no tiene su anclaje en lo real, sino más bien, por ejemplo, en un querer malicioso. Por lo tanto, ahora puede comprenderse mejor cómo la moralidad de las acciones se relaciona de por sí con la razón, o sea, según convengan o no con la razón, el objeto, el fin y las circunstancias de nuestros actos. Porque sería así, la razonabilidad es, ontológicamente hablando, lo propio de la forma humana. Aún así, cabe recordar aquí que la recta razón es sólo la regla próxima de las acciones humanas, pues la regla suprema de nuestros actos está dada por la ley eterna. Entonces, me referiré brevemente a la ley eterna como regla última para la voluntad. Aunque la razón es regla para la voluntad, ella no es, sin embargo, la regla última de los actos humanos, ya que la razón humana depende en su ser y en su ejercicio de la razón divina expresada en la ley eterna. Al respecto, una vez más, otro principio metafísico. En todas las causas concatenadas, el efecto depende más de la causa primera que de la segunda, ya que la causa segunda solo actúa en virtud de la primera. Por consiguiente, tiene que afirmarse que la bondad de los actos humanos depende mucho más de su concordancia con la ley eterna, causa primera de todo movimiento, que del dictamen de la razón. De este modo, cuando falla la razón humana, se debe recurrir a la ley eterna. Podría replicarse que la ley eterna nos es desconocida. Frente a esta objeción, Tomás responde que la ley eterna nos es desconocida tal y como está, obviamente, en la mente de Dios, pero de algún modo se nos da a conocer mediante la razón natural, que es como una imagen de la razón divina, o bien mediante la ley divina revelada. La razón natural puede conocer los principios de la ley natural, pues dicha ley constituye una participación en nosotros de la ley eterna. La razón divina, su ley eterna, es el principio rector de todo el universo y por lo tanto también del orden moral. Ya casi finalizando, dos puntitos más. Uno que tiene que ver entonces ahora con la posibilidad de un conflicto entre el dictamen de la razón y la ley. Puede suceder que un dictamen particular de la razón contraríe de algún modo un precepto de la ley eterna, la cual, según se dijo, es la norma última de las acciones humanas. En este punto se hace necesario distinguir lo siguiente. Si la persona comprende que su razón le está proponiendo realizar algo contrario a un precepto de la ley natural, entonces tiene que seguirse el mandato de Dios, al tiempo que debe de algún modo revisarse el dictamen de la razón para ver dónde está de algún modo la falla en la deliberación. Asimismo, cuando la razón propone la realización de un determinado acto que es contrario a un precepto de la ley, pero la persona cree sinceramente que su juicio particular armoniza con la ley natural, en este caso debe seguirse el dictamen de la razón, porque la razón errónea, en este caso, lo propone como verdadero y por consiguiente como algo que para ella puede ser efectivamente derivado de la ley de Dios. Pero esto presupone que la razón se ha afanado diligentemente en aprender la bondad moral, porque la conciencia errónea no siempre nos disculpa. Por ejemplo, si la razón le dice a un hombre que debe tomar la esposa de otro, la voluntad concordante con esta razón es siempre mala,
porque este error no parece implicar ninguna dificultad prudencial y proviene de la ignorancia de un precepto fundamental de la ley natural que se está obligado a conocer. En síntesis, la ley natural, que procede de la razón divina, no puede errar, pero sí puede equivocarse la razón humana en el discernimiento sobre cómo aplicar los principios morales universales a la situación particular. Por consiguiente, debe quedar manifiesto que la voluntad que está de acuerdo con la razón humana no siempre es recta. Bien, para finalizar, un punto muy importante que tiene que ver con el tema del fin último como criterio supremo para el ejercicio de la deliberación práctica y de la moralidad. La marca indeleble de la moralidad se expresa en lo siguiente: cada acto moralmente bueno, es decir, cada acto que es objetivamente bueno, realizado por un fin bueno y en las circunstancias adecuadas, tiene asimismo que ser referido a la conquista del fin último de los seres humanos. O sea, tiene que asumirse como un medio directo o indirecto de aproximación al conocimiento de Dios. Pues, dice explícitamente Santo Tomás, hay obligación de referir todos los actos humanos a la posesión de la auténtica bienaventuranza. Y aquí se expresa entonces una suerte de criterio supremo para el ejercicio del obrar. Elijo esta y no otra acción objetivamente moral, y aquí se da por sentado que lo objetivamente malo nunca se propone como una posibilidad para la acción. Repito, elijo esta y no otra acción objetivamente moral porque, dadas las presentes circunstancias, es aquella que, según vislumbro, puede conducirme más adecuadamente, no solo a mí mismo, sino también a todos aquellos que comparten la vida conmigo, a un más pleno conocimiento y amor del ser divino. Claro está que nunca se tiene certeza absoluta de que aquello que ahora se realiza es en realidad lo mejor que podemos hacer. Nunca tenemos, como dice Aristóteles, la certeza absoluta de que hemos dado en el blanco, ¿sí? Por este motivo necesitamos la gracia, por este motivo imploramos permanentemente al Espíritu el don de consejo. El doctor común nos acompaña y su magisterio nos estimula en esta búsqueda compartida por alcanzar un pleno conocimiento y amor de nuestro Señor, pues de eso y no de otra cosa se trata realmente la vida. Muchas gracias.